Pocas veces he visto un arbitraje tan vergonzoso como el de Nicolás Ramírez hoy. El gol del empate es un claro resumen de lo que pasó hoy en la cancha de Boca. Un invento de este pequeño árbitro, de este mal árbitro. No sé si decir mal árbitro o un árbitro que hoy fue con una misión. Claramente fue con una misión. No pudo cobrar un penal porque no encontró alguna situación para convertirla en vergonzosamente tiro desde el punto del penal. La verdad que lo espero al querido Rapalini, como para salir y dar la cara, como para explicar el por qué. No va a pasar. No va a pasar. El partido terminó en empate, las miradas van a estar en ver qué va a pasar con el futuro de Russo, con la racha esta interminable, ya claramente metida en la peor de la historia, con un Boca que futbolísticamente no juega a nada. Así como digo eso, tengo que decir que hoy Boca no merecía perder, que probablemente hasta mereció ganar, que de fútbol no tiene nada, que tiene las individualidades en los lugares que llegaban a este partido. Velasco volvió a ser Velasquito. Cavani volvió a agregar a este video que parece ya eterno de los goles perdidos que se convierten en meme, otra página más, con una jugada ahí en el segundo tiempo que tira en el centro atrás y no puede conectar. No puede conectar de zurda bien y la pelota se va por arriba del travesaño. Bueno, el Cavani que lamentablemente Boca viene viendo desde hace tiempo. Y este equipo de Boca que probablemente a estas horas, cuando esté saliendo esta reacción, esté decidiendo a ver si Russo sigue, si Russo no sigue. Si uno tuviera que hablar por la respuesta que vio adentro de la cancha, sobre todo en el segundo tiempo, y tendría que decir que actitud hubo, que empuje hubo, que fueron para adelante, que intentaron. Repito, futbolísticamente no hay absolutamente nada para destacar. Las situaciones de Boca tuvieron que ver absolutamente todas con centro de un lado, centro del otro, pelotazo de un lado, pelotazo del otro. Y los inventos de este bestial arbitraje de Nicolás Ramírez. Tremendo lo que hizo hoy. La cantidad de jugadas que cortó, la cantidad de jugadas que no cortó, que favorecían a Racing. El invento en situaciones de tiro libre favorable. Me acuerdo que le cobró una a Velasco en el borde del área, un tiro libre para Paredes, perfecto. Totalmente un invento. Porque lo desequilibraron cuando tiró una gambeta y se tiró. Lo mismo pasó con el chico de Racing del lateral izquierdo. Cuando Aguirre lo corrió, lo desequilibró cuando iba a rechazar. Y después, ahí no... Bueno, ante una cantidad de jugadas iguales, los fallos serán totalmente diferentes. Le faltó, como dicen muchos, ir a cabecear. Le faltó en algún momento ir corriendo a buscar la pelota dentro del arco para llevarla rápido a la mitad de la cancha a ver si Boca podía ganar el partido. Repito, de esto probablemente no se hable demasiado, porque Boca va a acaparar todo. Porque este Boca quizá con el empate lo que provocó es acallar un poco a una Bombonera que vive de decepción en decepción, que vive de descenso en descenso, de categoría, de jerarquía, de peso. La Bombonera, esta Bombonera que se le destacan los baños, que se le destacarán el día de mañana los ascensores o las playas de estacionamiento, porque sigue siendo muy chiquitita en relación a los estadios importantes del mundo y de la Argentina, ya no gana partidos tampoco. En este caso, la gente de Boca se va con ese sabor agridulce de decir, sí, fueron para adelante, sí, corrieron, sí, metieron, no ganaron. Contra un equipo que rotó, contra un equipo que mixió jugadores, porque el verdadero objetivo lo tiene en la Copa Libertadores, y le estaba ganando el partido. Cuando ajustaba alguna contra, podía encontrar espacios por todos lados.
Quizá le faltó a Konechny bastante, quizá le faltó más eso que le daba Salas, ese hambre de tipo que se llevaba todo puesto, y entonces Maravilla está un poco huérfano de compañía, porque a Vergara todavía le falta. Quiero destacar el partido de Sosa. El partido de Sosa fue el mejor jugador de la cancha para mí. Muchos se van a ir con Cambeses porque tapó 3 o 4 situaciones. Hay una jugada que probablemente también tiene que ver con el fútbol de Boca, porque Boca perdió un mano a mano. Sí. Boca perdió un mano a mano. Ahora, un mano a mano que no generó futbolísticamente por asociación, sino que tiraron una pared Merentiel para Cavani, le pegó a Sosa y Merentiel quedó sorpresivamente mano a mano con el arquero. Y la tapó muy bien Cambeses, como tapó 2 o 3 pelotas más. Y entonces se va como figura de la cancha, cuando la figura de la cancha para mí claramente fue ese jugador inteligente que tiene Racing desde hace mucho tiempo y disfruta, que es Sosa. ¿Qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar, hincha? ¿Con que no perdiste? Bueno, no es un dato menor. Boca hoy no perdió. Boca sumó de local un puntito más. De la mano de Ramírez, de la mano de los horrores arbitrales que dinamitaron permanentemente el partido para Racing. Parece mentira, este es un partido que uno a veces lo entiende contra otros equipos, no contra un equipo grande. Pero bueno, a este hombre indudablemente le dio la cara como para orgullosamente hacer este arbitraje bochornoso que hizo Boca hoy. Se fue Rojo y llegó Ramírez. Esa es un poco la incorporación en el final del libro de pases que pudo hacer. Y lo pudo habilitar y pudo llegar el transfer rápido. Y entonces por eso hoy Ramírez jugó el partido que jugó. En ese sentido fue la figura de la cancha. Fue el más determinante de todos. Fue el mejor jugador de Boca. Boca va a tener que esperar la próxima semana. Va a tener que mirar las copas internacionales por televisión y va a seguir sumando incertidumbres. El equipo respondió. El equipo de Russo realmente. El equipo de Miguel. Este equipo que sorprendió a todos hoy, pasado el mediodía, con la noticia. Yo creo, y la verdad, con todo respeto, se rumoreó durante toda la semana que es el último partido de Russo. Hasta ganando podía llegar a serlo. Y entonces por ahí el hombre habrá pensado, bueno, si es el último partido, yo, agradecido como soy a Román, voy a poner en la cancha a sus referentes. Voy a poner en la cancha a esos jugadores que son bandera de esta gestión en este último tiempo, como Cavani. Cavani no hizo, creo, un solo entrenamiento como titular durante estos 13, 14 días después del papelón en Parque Patricios. Y Cavani viene, lamentablemente para él, que está escribiendo las peores páginas de su carrera futbolística, ya no genera adhesión ni en propios, genera risas en extraños y rechazo en los propios, que si hubieran podido decidir seguramente no lo hubieran querido adentro de la cancha, por lo que viene mostrando o por lo que no viene mostrando. Bueno, sorpresivamente hoy, en un guiño ahí al palco, Cavani salió como titular. Velasco volvió a salir como titular. Y Boca, en un primer tiempo donde no pasó demasiado, donde hasta pudo recibir alguna contra de Racing y ponerse 0-1, dejó todo en el segundo tiempo. Eso hay que decirlo. La verdad que en sí, si uno analiza pura y exclusivamente lo que pasó hoy, uno podría considerar lo que es un paso adelante. Es un paso adelante que si uno después analiza el contexto, es un paso adelante que no suma, porque esto es juego mejor, no gano. Juego regular, no gano. Juego mal, no gano. Juego pésimo, no gano. En muchos momentos de estos últimos 4 o 5 años, Boca solucionaba absolutamente todo a partir de alguna aparición individual y termina diciendo, Boca, ganamos, es lo que importa. Bueno, lamentablemente ya eso no pasa tampoco. Ni siquiera pasa eso. Entonces,
Será cuestión de ver cómo transitan las próximas horas. Si este técnico, que probablemente no debió llegar, en otro de los grandes errores de esta elección que tiene Juan Román para con jugadores, para con entrenadores, ¿va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Seguirá esta ansiedad, esta locura, esta tristeza, esta depresión que tiene el hincha de Boca para con este equipo, que durante este año lo tiene como Mike Tyson en su mejor época? Le da una piña tras otra. Si no es Alianza Lima, River en el Monumental, si no es Independiente en su cancha eliminándolo de un campeonato, si no es el Holland City o si no es Atlético Tucumán en la Copa Argentina. No para de recibir trompadas de knockout. Sigue yendo, sigue estoico. De adentro hoy recibió sudor. De adentro hoy recibió ganas. De adentro hoy recibió vergüenza. Lo que lamentablemente no podemos evitar es decir la cantidad de estos partidos que enarbolan esta racha. Suma un partido más a la peor racha de la historia. No sé si serán 12, con la 12 y con el 12. Con Nicolás Ramírez, no se olviden hoy este refuerzo que llegó para dar ilusión. Este refuerzo que silenciosamente se metió ahí dentro del plantel y fue el que mejor hizo las cosas para este equipo de Miguel. No alcanzó. Se suma un punto. Se vivirá seguramente una semana matizada entre lo que tiene que ver con la grieta que vive Boca, esta división que vive Boca, esta generación de fantasmas que elabora Boca, viendo que el mundo está contra ellos, viendo que ya sabemos de dónde vienen las críticas. Las críticas vienen de lo que pasa en la cancha. Y lo que pasa en la cancha tiene que ver con entrenadores con poca capacidad o con poca reacción o con poca lucidez como para haber sido elegidos para este tipo de momentos, y con la enorme y catarata de errores para la elección también de jugadores para llegar a este momento de Boca. Entonces, cuando aparecen este tipo de momentos, lamentablemente la prueba física la hicieron. Hoy sí la hicieron. Corrieron, metieron, lucharon, dejaron la vida. No alcanza. No alcanza porque falta categoría. Falta categoría. Y contra eso es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, lamentablemente para vos, hincha de Boca, que hasta que llega el momento donde pita el árbitro, vos decís, nosotros ya hicimos todo. Nosotros volvimos a hacer todo. Nosotros venimos, nosotros alentamos, nosotros estamos, nosotros los bancamos. Pero ustedes nos cagan. O usted nos caga. Usted que antes nos hacía tan felices. Usted que estaba feliz cuando se ponía esta camiseta y todo el pueblo de Boca era feliz. Ahora estamos todos infelices. Todos infelices. Ya pasará, Boca. Ya pasará. Ya en algún momento Boca va a volver a ganar. Obviamente que va a volver a ganar. Lo que es muy difícil de solucionar es todo esto toda esta atmósfera que Boca vive permanentemente, con un plantel ya totalmente dividido, con un rojo afuera ya. Eso probablemente, después de mucho tiempo que esto debió haber sido resuelto, ahora ya es una realidad. Todavía por ahí quedarán 2 o 3 más de los que supuestamente por no hacer las cosas bien tenían que irse y les cagaron un poco la vida deportiva dejándolos ahí presos durante 4 o 5 meses más. No es la solución. No es la solución. Es más, la falta de resolución para un montón de cosas hace que el hecho de ganar un partido o el hecho de salir de esta racha o el hecho de querer clasificar a la Copa y ganar el campeonato esté en manos de un plantel
con jugadores seguro como para poder resolver encuentros en el fútbol acá local. Seguro, eso le va a alcanzar. Pero un plantel donde las divisiones son como las divisiones que tiene este club. Hay 4 o 5 que van para un lado, hay 10 o 15 que ya añoran a su ex capitán. Ayer se vio en las redes como algunos despedían al Capi, como otros fingían demencia, y como también van a tener ese grupo del medio que no está ni con el ex capitán ni con el actual capitán. Y todos estos integran un plantel que no solo tiene divisiones internas, sino que además tienen una mirada para con un entrenador que sienten que no les soluciona absolutamente nada, que desde lo futbolístico no les aporta demasiado, que quizás ellos también llegan a la conclusión de que no fue una gran elección, de que, a ver, nosotros necesitábamos poner fuerza, nosotros necesitábamos tener mucha energía, bueno, de ahí del costado no viene, pero porque es una circunstancia lógica que solo los que vimos la televisión el semestre pasado ya veíamos que eso también pasaba en San Lorenzo, pero era un problema mucho menor, con una caja de resonancia mucho menor, por eso no era trasladable a Boca. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. No era demasiado difícil darse cuenta de esto. Entonces ahora se convive con un plantel dividido, con un plantel que no tiene empatía en muchos de sus jugadores para con el entrenador, que parece que le hicieron tomar decisiones por las cuales algunos jugadores no están más y todos saben de dónde vino las decisiones. Con 2 integrantes del consejo que no aconsejaba, que ya no están más y que ya tampoco son bandera como para caerles. Bueno, en ese sentido puede ser un paso adelante. Ya para una parte del grupo Termo, quizás se empiezan a despejar cuáles son los responsables o cuál es el responsable de esta situación invivible o de este momento invivible que vive Boca desde hace mucho tiempo, pero que parece que siempre puede meter la pala en la tierra y hacer un agujero más para ir más para abajo, más para abajo, más para abajo. Cambios que no cambian. No es Raúl ni Chicho. Ni siquiera es Miguel. La solución pasa por otro lado. Si algunos de los que todavía son como el núcleo duro de una expresidenta que ya saben dónde está, todavía continúa, bueno, Boca va a continuar inmerso en esta crisis. Pero creo que ya hay cada día más gente que se da cuenta la realidad de lo que pasa en este club. Enorme para afuera, con historia enorme, con una bandera que es mundialmente intocable, si se quiere, con una vitrina llena, pero con un pasado cercano y un presente absolutamente vacío. Vacío. Se quedarán con el básquet, se quedarán con el fútbol inclusivo. ¿Quién sabe dónde vas a encontrar consuelo? Por lo pronto, para consuelo, para alivio aunque sea, van a tener que esperar una semana más.